Más adelante en KTVB en español, calor intenso nos espera para el fin de semana, pero ¿qué tanto va a arder ese sol? Les diré en solo minutos. Y les contamos los últimos detalles del joven quien fue disparado por policías en Pocatello. Además, les presentamos los detalles en un evento que promete diversidad y apoyo hacia la comunidad latina LGBTQ+. Las noticias en español comienza ahora. Bienvenidos a su noticiero KTVB en español. Soy Héctor Mendoza. Es un placer saludarles y comenzamos las noticias en el este de Idaho. Han pasado casi 2 meses desde que la policía disparó a un joven de 17 años en Pocatello. Posteriormente murió en el hospital a causa de sus heridas. Nuevos documentos obtenidos por KTVB en español demuestran que esto no era la primera encuentro entre la policía y Víctor Pérez. Brenda Rodríguez nos tiene ese reporte. El 5 de abril, Víctor Pérez, de 17 años, quien según sus padres era no verbal, autista y tenía parálisis cerebral, fue baleado 9 veces por la policía en Pocatello. Su familia afirma que el incidente comenzó con un malentendido durante la cena familiar. Durante una conferencia de prensa en abril, la policía de Pocatello declaró que los oficiales que respondieron a la llamada no fueron informados que Víctor tenía una condición médica o que estaba atravesándose con una crisis de salud mental. Pero nuevos registros obtenidos por KTVB muestran que la policía de Pocatello ya habían sido llamados a esa casa en 2 ocasiones antes de lo que sucedió. La primera ocasión fue el 2 de diciembre, casi 4 meses antes del tiroteo, una llamada que reportaban a un menor con discapacidad mental que estaba enojado con su madre. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Víctor no verbal y conteniendo a su madre al suelo. Un familiar dijo que el adolescente no había estado tomando sus medicaciones desde que se mudaron de Chicago unos meses antes. Informaron a los oficiales que Víctor tenía un historial de episodios de agresividad. Su madre se negó a presentar cargos, pero pidió ayuda médica. Ambos fueron llevados para evaluación y no hubo un arresto. La segunda llamada fue en febrero, poco más de un mes antes del tiroteo. El abuelo de Víctor reportó que tenía dificultades para controlarlo. Según los informes, los oficiales describieron a Víctor como alterado, apretando sus manos y haciendo gestos como que quisiera ser arrestado. Una vez más, la policía se retiró sin hacer ningún arresto y le recomendaron a la familia a unos servicios de salud mental. El informe señala que el incidente fue enviado a servicios de protección infantil para que lo evalúen y también la posibilidad de poder visitar a ese hogar. El abogado que representa a la familia de Víctor afirma que estas llamadas previas demuestran que los oficiales estaban enterados de la condición del joven, información que debió haber llevado a una respuesta policial diferente. Esto simplemente confirma nuestra idea de que los oficiales estaban al tanto y confirma lo que consideramos un factor objetivo, que Víctor Pérez atravesaba una crisis de salud mental y que su familia estaba ayudándolo, y que en realidad su familia simplemente buscaba ayuda. La familia ha presentado una notificación formal de su intención para demandar a la ciudad de Pocatello. Hasta este momento la ciudad no ha respondido. Actualmente se está llevando a cabo múltiples investigaciones, incluyendo una por parte del Grupo de Trabajo de Incidentes Críticos del Estado de Idaho y también una investigación independiente de la Oficina del Fiscal General de Idaho, solicitada por el fiscal del condado de Bannock. Y ahora la familia ha hecho lo mismo, solicitando a la Oficina del Fiscal General para hacer una investigación independiente. Reportando para KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Y Brenda se comunicó con la ciudad de Pocatello en relación con estos incidentes previos, pero las autoridades no dieron comentario adicional citando la investigación está en curso. Y el caso de Bryan Kohberger, el juez concedió 2 mociones de la defensa tras las solicitudes presentadas el viernes. El juez selló evidencia de posibles sospechosos en el caso de Kohberger. El juez Hippler decidió mantener en secreto la evidencia que fue presentada a la defensa, donde señala la involucración de otros sospechosos.
Además, los abogados de la defensa se negaron a compartir con los fiscales versiones editadas de documentos confidenciales que se presentaron ante el tribunal. A Bryan Kohberger se le acusa de asesinato en primer grado por las muertes de 4 estudiantes en el año 2022. Se espera que la selección formal del jurado comience el 4 de agosto y los alegatos de apertura están programadas para el 11 de agosto en el condado de Ada. Y el juez Hippler también emitió una orden relacionada con cuestionarios para el jurado. El Tribunal del Distrito del Condado de Ada convocará a cientos e incluso miles de personas al juzgado para que llenen esos cuestionarios. Esto se llevará a cabo antes de que los abogados elijan definitivamente los candidatos que formaron parte del jurado. Nuestra reportera Morgan Romero en KTVB tuvo la oportunidad de hablar con el juez administrativo del Distrito del Condado de Ada sobre estos cuestionarios y la selección del jurado. ¿Le preocupa que la publicidad previa al juicio afecte al jurado en el condado de Ada? Sí y no. Y con esto quiero decir que no quiere ese tipo de publicidad previa al juicio que dificulta mucho la tarea o aumente las preocupaciones que tiene al elegir ese jurado. ¿Me preocupa nuestra capacidad para encontrar un jurado y conformarlo? No. Este es uno de muchos juicios muy publicitados, ya sea en esta comunidad a nivel estatal o nacional que hemos tenido. Se asignarán a 12 jurados titulares y 8 suplentes. También se espera que el juicio dure hasta noviembre. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Nos avecina un calor extremo para el sábado y por esas condiciones es que tenemos una primera alerta meteorológica para el sábado, porque es posible que tengamos esas calientes temperaturas muy peligrosas, ya que van a subir a casi 100 grados y muchas temperaturas van a quebrar récord, y es posible y probable para ese sábado. Y viendo ese sábado también tenemos un aviso de calor que empieza el sábado a las 12 de la tarde y termina a las 7 de la noche, y es por las temperaturas que llegan entre 95 y 102 grados en lugares en el Valle de Tesoro, ciertos lugares incluyendo partes de Twin Falls y lugares en el sureste de Oregon, y todos los lugares en este color anaranjado es que tienen ese aviso de calor para el sábado. Y estos son las temperaturas pronosticadas para Boise, Emmett, Twin Falls y Stanley, ya que ciertos lugares llegan cerca de los 100 grados. Emmett y lugares como Nampa, Caldwell y Mountain Home también es posible y probable que lleguen a los 3 dígitos o a 100 grados o un poco más. Para Twin Falls y Stanley llegan a 94 y 86, pero muchos lugares están probables para quebrar esos récords. Y recordatorios para este sábado: asegúrese de hidratarse temprano y con frecuencia, vestirse para el calor con ropa más liviana, con colores más claros, que estén un poco más flojos también para que no esté con mucho calor para el sábado y para estos próximos días. También asegúrese de no dejar a niños ni mascotas en los autos que se calientan bien rápidos con el calor que vamos a tener en la tarde, y también tome sus descansos en la sombra, ya que es posible que para estar en el aire libre van a tener que dar esos descansos en la sombra. Pero por esa razón tenemos en rojo aquí en el pronóstico extendido aquí para el sábado, por esas condiciones que tenemos bien calientes para el sábado. Después tenemos un sistema que nos llega que bajan las temperaturas, un poco más fresco para el lunes y el martes, con vientos y bastante lluvia que es posible para la semana que viene. Y si usted en casa quería disfrutar del sol al aire libre junto a una piscina, le cuento que la alberca comunitaria en Caldwell ya no es una opción. Esto se debe a la falta de personal. La alberca se vio forzada a cerrar sus puertas al público tan solo una semana de haber sido inaugurada. Esa piscina había estado cerrada por varios meses a causa de construcción en el área. La directora del Parques y Recreación de Caldwell nos dijo que la falta de personal tiene que ver con lo difícil que es obtener la certificación de salvavidas. Convertirse en salvavidas es mucho más difícil que simplemente saber nadar. Tienes que obtener una certificación y esto lleva un par de días, un poco de entrenamiento y poder aprobar el examen final. Y pues estas cosas son un poco difíciles de obtener. Sin embargo, la directora dijo que varios salvavidas ya están en el proceso de recibir su certificación al fin de la próxima semana, pero la ciudad de Caldwell sigue en busca de salvavidas, y si usted está interesado puede comunicarse o contactarse con el YMCA del Treasure Valley.
Y este fin de semana y por primera vez en el Valle del Tesoro se llevará a cabo un evento único para la comunidad latina LGBTQ. Nuestro reportero Richard Rodríguez habló con uno de los organizadores que nos cuenta lo que significa este evento para la comunidad. Viviendo en este mundo sin sentirse cómodo con su propia familia, duele. Joel Camacho dice para muchos latinos ser parte de la comunidad queer será difícil y él quería cambiar eso. Yeah. Latinx Pride es un evento donde creamos un espacio donde todos están bienvenidos y todos tienen un lugar para ser celebrados. Camacho ayudó a crear el primer festival Latinx Pride en Boise. Él dice que la celebración es para crear aceptancia. Que tú te sientas cómodo de conectar a otras personas y que conozcas a más personas, porque así se comienza a hacer una comunidad más grande donde todos se sientan bienvenidos. Camacho dice que muchos no sentían bienvenido. Fue lo que Camacho sintió al decir a su familia que era homosexual. Salí del closet cuando tenía 14 años y mis padres no tuvieron una reacción buena. Él dijo que su familia lo trataron diferente. Pero yo no podía hablar nada de mi pareja, de mi novio. Entonces dije, ¿para qué me pongo en esa situación? Camacho dice que él quiere que este festival de Latinx Pride ayude a otras familias a aceptar a sus hijos queer. Dice que quiere a los padres sepan que ellos por la primera vez van a tener un espacio donde ellos pueden ir a celebrar a su hijo o hija. Y eso es, pues, beautiful. Mientras Camacho ayudó a crear este evento para otras familias, también está sanando a su propia relación con su familia. Y me dijiste que tu mamá va a ir a Sí. La primera vez. Reportando en Boise, Richard Rodríguez, KTVB en español. Y el festival será mañana en el Parque Cecil D. Andrus en Boise y ese comenzará a las 10 de la mañana. Y unas criaturas muy únicas están causando curiosidad en la comunidad y se tratan nada más y nada menos de los pandas rojos. Estos mamíferos ahora tienen un nuevo hogar en el zoológico de Boise. Por el momento solo se encuentran 4 pandas, 2 de ellos ya tienen nombre. Uno se llama Stevie y el otro Haspy. Su nuevo hábitat les permite descansar en un interior con aire acondicionado y también les permitirá jugar al exterior disfrutando del aire libre. Según el zoológico, lo diseñó en la zona de donde se encuentran los pandas rojos y imita un ambiente forestal con una variedad de plantas asiáticas. Este hogar para pandas es muy especialmente para panda conservación o panda cuidadores. Venga aquí, visitante los pandas. Debido a que esta especie de panda está en peligro de extinción, tener un lugar para estos animales ayuda a la comunidad de Boise a contribuir a la conservación de la vida silvestre en todo el mundo. Si usted quiere ver con sus propios ojos esta especie de panda, puede visitar el zoológico de Boise. Y faltan solo 90 días para el comienzo de la temporada de fútbol americano de Boise State y la escuela tiene importantes noticias sobre su calendario. Los 12 partidos de los Broncos se transmitirán a nivel nacional. Boise State se transmitirá 6 veces por Fox, 4 por CBS y 1 vez por ESPN y NBC. El partido de NBC en Notre Dame marcará la primera vez que los Broncos juegan aquí en el Canal 7 desde 2012. Aunque todos los juegos tienen donde se van a transmitir, pero solo 7 tienen horario fijado. Los 5 horarios que faltan son para los juegos en casa de Boise State. El único horario fijo para el estado de Albertson este otoño es el partido de apertura en casa contra Eastern Washington. Ese partido comienza a las 7 de la noche el viernes 6 de septiembre. Es uno de los 4 juegos que no se jugarán el sábado en este otoño. Los Broncos también jugarán el viernes negro de nuevo. Llegarán a Logan para enfrentarse a Utah State. Y hay más detalles de este calendario en ktvv.com/español.
Y para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español y asegúrese de seguirnos en nuestra página de Facebook. Que pase un bonito fin de semana. Nos vemos el martes.